Dios nos bendiga. Hoy estaré compartiendo la reflexión "Está descansando en Cristo". La cita bíblica está en Mateo 11 del 25 al 30. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Estaremos viendo en esta reflexión cómo el Señor nos llama para que descansemos en Él en todo tiempo. Si usted todavía no descansa en el Señor cuando está pasando por las tribulaciones, necesidades, hoy el Señor nos va a enseñar o nos va a recordar. Hermanos y amigos, como vemos, el mundo está tan mal. Yo diría que estamos viviendo igual o peor que en el tiempo de Noé, o sea, antes del diluvio. Y no nos queda más que vivir en medio de las catástrofes del mundo. Como vemos a través de la historia, siempre a la humanidad le ha tocado vivir en tiempos calamitosos, espantosos, desgracias y cataclismos sociales. Por esto y por muchas cosas más, el mundo está mal. Muchas personas también están mal, porque si tienen trabajo, dicen: no me gusta mi trabajo, o mucho trabajo y poco dinero. Y así están las personas descontentas y por muchas cosas más, y por eso muchas veces se sienten cansados, desanimados, y otros van más allá, hasta se quitan la vida porque tienen problemas y piensan que esos problemas no tienen solución, y para no sufrir más, como dije, se quitan la vida. A mí un anciano me dio un consejo, parece chiste pero no es así. Me dijo: cuando tengas problemas en la vida, no te aflijas, mantén la tranquilidad en todo tiempo, porque si sufres no sacas nada. Si el problema tiene solución, ¿para qué sufrir? Y si no tiene solución, igual. Y es una gran verdad. Cuando estaba pasando por una gran tribulación no recordé esto, pero en estos años he ido recordando y voy poniendo en práctica lo que me dijo este anciano. Y lamentablemente los hijos del Señor están cayendo en lo que está sintiendo el mundo que no conoce del Señor. Los hijos del Señor sabemos que tenemos que pasar por momentos de pruebas, y a veces muy duras, porque el Eterno no nos ha dicho que todo será de color de rosas mientras estemos viviendo. Lo que Él dice, que en todo tiempo Él va a estar con nosotros. Él sabe que el mundo está mal y estará mal. Sabe que sus hijos están viviendo en este mundo lleno de maldad, y por eso, para que no caigan en esa angustia que caen los que no conocen de Él, nos hace una invitación. El Señor sabe que la carga es pesada, por eso dice: vengan a mí y descansen. Él es nuestro descanso. Los hijos del Señor pueden sentirse cansados y desanimados porque somos humanos, por muchos motivos, hasta el hecho de seguirle, porque algunos ya tienen muchos años siguiendo a Cristo, y otros hasta por pequeñas cosas se sienten desanimados y cansados. Vamos a ver a continuación cómo podemos descansar en el Señor. Porque cuando Jesús dijo esas palabras, Él estaba reunido con una comunidad de creyentes judíos que estaban agobiados por el peso de las tradiciones judías, porque imponían muchas cargas al pueblo del Señor. Hoy, por medio de la Biblia, de su palabra, Jesús nos está hablando a nosotros que a veces nos sentimos agobiados, cansados y otras cosas más. A continuación vamos a leer desde el versículo 25 al 30, pero estaremos tomando frases que van de acuerdo con esta reflexión. El versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En este versículo Jesús dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Lo que está escondido de los sabios y los entendidos es el misericordioso plan de salvación de Dios. Porque los que se creen sabios y entendidos no conocen el Evangelio, no quieren conocer, ven como un disparate la palabra de la cruz. Isaías 29:14 dice:
Por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso que dará deshecho la sabiduría de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo cita la segunda mitad de este versículo para demostrar la necedad de la sabiduría del mundo, porque en la época de Isaías, cuando hubo que hacer frente a la realidad del ejército asirio que se acercaba, como podemos ver, los hombres sabios aconsejaron hacer una alianza con Egipto. Estos nunca consultaron a Dios para ver si Él estaba de acuerdo o no. Ellos hicieron lo que ellos pensaron que era mejor para ese momento. Y lo mismo pasa en este tiempo con la humanidad. Según ellos no necesitan consultar a Dios y lamentablemente lo mismo pasa con el pueblo del Señor. Sabemos cómo son los sabios orgullosos de su conocimiento, por eso ellos no buscan el consejo del Señor. Este versículo concluye diciendo, lo revelaste a los niños. En este versículo podemos ver cómo Jesús agradece a su Padre por revelar la verdad del Evangelio a los niños pequeños. Porque los niños cuando se les enseña algo aprenden, porque los sabios y entendidos no quieren entender. Los niños humildemente aprenden a la verdad de la palabra de Dios. Y aquí hay una pregunta para nosotros, ¿nos creemos sabios o buscamos la verdad con la fe de un niño sabiendo que Dios tiene todas las respuestas? Versículo 26, sí Padre, porque así te agradó. Jesús aquí está aceptando la voluntad de su Padre, por eso dice, porque así te agradó, porque Dios escondió su evangelio de los sabios y los reveló a los niños. Igual como hizo Jesús, nosotros tenemos que decir y aceptar su voluntad y dar gracias por revelarnos. En 1 Corintios 1 del 26 al 29 dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este versículo Jesús dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dios le dio todo a su Hijo porque Él era humilde y como un niño, porque siempre obedecía a su Padre. En el Antiguo Testamento, saber significa más que conocer, o sea, implica una relación íntima, y Jesús y Dios tenían esa relación íntima y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Porque Jesús dice que si nosotros queremos recibir revelación de parte de Dios, debemos conocerle a Él. Porque Dios no se revela a las personas en este tiempo directamente como lo hacía antes, sino a través de su Hijo. Si nosotros conocemos a su Hijo, también conoceremos a Dios, como dice en Juan 14:9. Jesús dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Mis hermanos, en todo tiempo debemos dar gracias porque cuán afortunados somos de que Jesús nos ha revelado con claridad a Dios y su verdad y nos ha enseñado cómo conocerle, así como Él conoce a su Padre. Versículo 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí en este versículo podemos ver cómo Jesús hace un llamado y no dice vengan a mí solo los cristianos, sino dice todos. Como vemos en este versículo, Jesús nos da esperanza y aliento porque dice vengan todos los que están cansados y cargados. También vemos que Jesús promete algo. Si todos los que están así acuden a Él, Él puede dar ese descanso que necesitan y a la vez liberarles de esa carga. Como sabemos, estamos viviendo en un mundo que está gobernado por el padre del mal y la mentira, y que Satanás por lo tanto tiene dominado a toda la tierra y ataca especialmente al pueblo del Señor y también a los que no conocen de Él. Pero tal vez diga, ¿cómo es que ataca a los que no conocen del Señor? Sí, porque así Él tiene en sus manos a las personas. Muchos cuando les pasa algo malo aculpan a Dios por falta de conocimiento y así permanecen en la oscuridad. Satanás quiere que esas personas no reaccionen, no vayan en busca del descanso que Cristo les ofrece.
Pero así como en su época Jesús enseñaba que podían descansar en Él, hoy la Biblia nos enseña o nos recuerda a nosotros que solo en Jesucristo encontramos el verdadero descanso. O sea, la Biblia dice que dejemos de estar cargando con nuestras preocupaciones, miedos, pecados y otras cosas que si todo ponemos en las manos de Jesús podemos encontrar descanso. Como vemos, Jesús a través de su palabra está llamando a todas las personas que están cansados y cargados, porque hay muchas personas que todos los días se sienten así por diferentes motivos y circunstancias que pasan. Y lamentablemente el pueblo del Señor cae en esto. Algunos están cansados porque a veces reciben prueba tras prueba y otros se sienten cansados porque mucho tiempo están orando al Señor por algo y no reciben la respuesta. Y la pregunta es, ¿estamos descansando en Cristo cuando nos sentimos cansados, preocupados, cuando sentimos que todo está mal a nuestro alrededor? La palabra dice que en todo tiempo busquemos al Señor, que descansemos en Él y en sus promesas. En los buenos tiempos podemos buscarle y darle las gracias por sus bendiciones especiales y porque todo está bien. Cuando nos sentimos mal o cuando estamos siendo golpeados por las pruebas, y si no buscamos y descansamos en el Señor, si no renegamos de Él, porque eso nos pasa, yo lo admito, no sé usted. Le invito que desde hoy lo busque, tal vez diga, pero ¿cómo? Por medio de la oración. Sigue el ejemplo de Jesús. Cuando se sentía afligido siempre buscaba descansar en su Padre por medio de la oración. Por ejemplo, cuando estaba en el huerto de los olivos estaba afligido y se fue de rodillas ante su Padre y encontró descanso y paz. Medite todos los días en su palabra, en sus promesas, deleítese en su palabra y esto le hará olvidar por lo que está pasando y aprenderá a confiar en las promesas del Señor. Cuando nosotros estamos a los pies de Cristo podemos entregar nuestras cargas y preocupaciones y confiar que Él nos va a ayudar porque su promesa dice que Él nos liberará de todo. En vez de estar reclamando y rechazando en ese momento, es mejor acudir a los pies de Cristo y rogar que nos ayude a solucionar ese problema o que nos dé paz en medio de la tribulación, porque la palabra dice que Jesús no prometió una vida sin problemas o dificultades. Mateo 28:20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Esta frase, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, significa que nuestro Señor está siempre con nosotros cuando sea y donde sea. En tiempos de paz o dificultad, Él está con nosotros. Lo que tenemos que hacer es pedir su dirección y sabiduría para enfrentar todo lo malo que llegue a nuestra vida y Él nos ayudará a solucionar los problemas, las necesidades o nos dará paz en medio de la tribulación. También podemos compartir nuestras cargas con otros hermanos, como la Biblia nos enseña que no debemos llevar nuestras cargas solos, así como Jesús lo hacía, se apoyaba en su Padre. Nosotros podemos apoyarnos en los hermanos de la fe, como dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la palabra nos confirma que no debemos llevar nuestras cargas solos, sino que busquemos apoyo en los hermanos de la fe. Si nosotros comprendemos que Jesús es el único que puede darnos descanso verdadero, acudiremos sin dudar. Jesús es el único que puede ayudarnos y liberarnos de nuestra carga, porque Él es nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas. Qué gran ejemplo tenemos en la relación que tenían Jesús y su Padre. Por eso Cristo siempre acudía a Él cuando estaba afligido, o sea, en todo tiempo, para que Él le ayude, y su Padre le ayudaba y le daba paz cuando estaba afligido. Lo que nos enseña la palabra es que solo a través de una relación personal con Jesús podremos encontrar el verdadero descanso y paz que necesitamos. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, la palabra es clara. Cuando estemos cansados y cargados, vayamos a los pies de Cristo, pero no para preguntarle, reclamarle, sino para darle gracias por lo que estamos sintiendo o pasando.
En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien, a los que conforme al propósito son llamados. El versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús en esta oportunidad habla sobre un yugo y dice que nosotros debemos llevar ese yugo. Ese yugo es un travesaño de madera alado sobre el cuello de dos animales. Los maestros judíos hablaban del yugo de la ley como gloriosa obediencia a Dios, la cual liberaba de las obligaciones hacia el mundo y daba descanso. Pero el yugo que Jesús dice puede significar 4 cosas. Le comparto. 1. La carga del pecado. 2. La carga de las demandas excesivas de los líderes religiosos. Hechos 15:10. 3. La tiranía de los gobiernos. 4. Fatiga en la búsqueda de Dios. Como vemos, Jesús dijo que todo lo que la ley tenía era muy pesado y por eso Él ofreció esa alternativa en juntarse con el Evangelio, o sea, unirse de verdad con Jesús. Si verdaderamente estamos unidos con Jesús, encontraremos descanso en todo tiempo. Esto estaba diciendo Jesús a los que estaban reunidos ahí, a los judíos que estaban agobiados por el peso de la ley. Y a través de su palabra lo mismo nos está diciendo hoy a nosotros. Versículo 30 y último, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que Cristo pone en nosotros es fácil y su carga es liviana. Como sabemos por lo que dice la palabra, Jesús soportó todo el peso de la ley judía y también soportó y se llevó nuestros pecados y nuestras penas a la cruz. Su sacrificio y perdón alivia toda carga. Por eso nosotros en todo tiempo debemos dar gracias a Cristo porque Él se llevó todo. Por eso podemos descansar en Dios. Porque mientras estamos vivos tenemos que trabajar, pasar por momentos de angustia y tribulaciones. No tenemos que dejar esto a un lado, porque todo esto es parte de la vida. Si nuestro Señor Jesucristo, con ser Hijo del Altísimo, pasó todo esto, ¿cuánto más nosotros? Pero si nosotros tenemos una relación con Dios, todo lo malo que llegue a nuestra vida lo transformará. Por ejemplo, si estamos cansados por el trabajo, o quizás estamos cansados por las pruebas que estamos soportando, o por las necesidades que estamos pasando, pues esto Él lo tomará en sus manos y le convertirá en algo liviano, porque está con nosotros y nos ayudará a llevar ese peso. Y así nosotros podremos descansar en Él. Conclusión, mientras estamos vivos tenemos que trabajar, tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar dificultades, necesidades. Si nuestro Señor Jesucristo pasó, ¿cuánto más nosotros? Como hemos visto a través de esta reflexión, a través de esta palabra, antes el pueblo del Señor soportaba muchas cargas que los líderes religiosos judíos ponían sobre su pueblo. Por eso Jesús vino a ofrecer su palabra, su evangelio, el reino de su Padre. Él mismo se puso a disposición para que los judíos que creyeran en Él verdaderamente vengan y descansen. Quizás ese día algunos judíos creyeron de verdad en lo que Jesús decía y fueron y descansaron en Él, pero ahora a través de su palabra, Dios sabe que nosotros estamos viviendo en un mundo que está mal. Por eso, como Él nos ama, por eso Él hoy nos está llamando o nos está haciendo un recuerdo que nosotros cuando estemos pasando por esos momentos, vayamos y acudamos a Él, busquemos su presencia, busquemos su descanso. A través de la palabra hemos visto muchos ejemplos. Como vemos, el Señor a través de su palabra está ofreciendo que nosotros descansemos. Ahora, si usted aún de escuchar la palabra o saber la palabra no quiere ir a descansar, ya es su problema. Pero el Señor siempre está ahí con los brazos abiertos para que usted vaya, acuda y descanse en Él. Y también, mi amigo, esta palabra es para usted. Si usted está pasando por momentos de tribulación, difíciles, necesidades, está cansado, agobiado, a veces por eso ya no quiere vivir más, piensa que sus problemas son difíciles, no tiene solución, pues el Señor tiene solución para cada problema.
tiene solución para hacerle descansar en sus brazos. Por eso hoy le está invitando que primeramente acepte a su Hijo amado en su corazón como su único Señor y Salvador, y así usted podrá acudir a sus brazos y descansar así como nosotros lo hacemos. Amén.